Hoy en Consulta con el especialista hablaremos de lumbalgia. ¿Cómo es tan común esta afectación en la población nicaragüense y de qué manera puede usted tratarla? Porque sí puede tener complicaciones. El doctor Brian Pérez, de Clínica de Medicina Oriental, nos acompaña como todos los miércoles. Doctor, un gusto que esté con nosotros. ¿Es bien común esto de la lumbalgia? Y conceptualicemos, ¿a qué nos referimos? Buenos días, Jocelyn. Siempre agradecido por las invitaciones que nos dan semana a semana para hablar de salud. Sí, la lumbalgia es bastante común hoy día en la población, desde la población joven hasta la población adulta. ¿Qué es lumbalgia? Esto es un dolor en la parte baja de la espalda. Esto no tiene ninguna complicación, muchas veces es por el exceso de carga, muchas veces es por pasar mucho tiempo sentado, muchas veces es por el ejercicio o por una mala técnica de ejercicio que hayan tenido. El problema aquí es cuando este dolor es bastante intermitente, muchas veces nos lo da el sobrepeso también. Cuando el dolor es intermitente y no disminuye, a menos que nos tomemos un analgésico, pero a las 4 o 5 horas vuelve así de intenso como estaba anteriormente, es porque hay una complicación más grave. Si hay una lumbalgia, hay un dolor en la parte baja de la espalda, pero es ahí donde nosotros tenemos que entrar o ver qué es lo que está ocasionando este dolor. Por lo general lo puede ocasionar un dolor agudo en la parte baja de la espalda, puede ocasionar una hernia discal, puede llegarnos a desarrollar un dolor lumbar bastante agudo, un desvío en la columna, una escoliosis puede llegarnos a ocasionar dolores fuertes en la parte baja de la espalda. El trabajo, cargar muchas cosas puede llegar a ocasionarnos o puede llegar a herniarnos. Muchas veces los trabajos es lo que nos predisponen a desarrollar más complicaciones en la parte de la columna ¿Levantar mucho peso en los gimnasios, por ejemplo, doctor? Con una buena técnica no tendría que presentar ningún tipo de dolor los pacientes, pero si hay una mala técnica sí pueden llegar a presentar lumbalgia, y esto muchas veces en los gimnasios o en la mayoría de los pacientes que trabajan con peso se ve afectada la parte glútea. Muchas veces, ya cuando la parte glútea se ve afectada o cuando se ve afectado un miembro inferior, ya sea uno o dos de los pies, esto quiere decir que hay una afección un poquito más grave. Hay un problema serio en la columna que hay que buscar cómo identificar o cómo rastrear esta enfermedad que está ocasionando. ¿Podría hacer el daño a algún nervio, doctor? Por lo general las hernias discales ocasionan pinzamiento a los nervios que van hacia los pies y ocasionan estos tipos de problemas: calambre, hormigueo, falta de fuerza, torpeza al caminar, el pie se arrastra un poquito más, y esto muchas veces los pacientes no se dan cuenta. Otra de las características de los dolores lumbares es que los pacientes adoptan otras posiciones. A la hora de sentarse, se ponen un poquito en cluquilla o se ponen de un lado. Esto puede llegar a ocasionarnos también un problema más agravante con el tiempo. Las malas posturas posteriormente pasan factura y llegan a ocasionarnos dolores bastante fuertes. En los varones, los que trabajan mucho tiempo sentados, también puede llegarnos a causar problemas la cartera. La mayoría de los varones usamos la cartera en las bolsas de atrás. La cartera puede llegar a ocasionarnos un problema, ya que desvía un poquito la columna, hay una mala postura ahí, y puede llegarnos a ocasionar también estos tipos de dolores lumbares. Ya tenemos, doctor, participación en nuestra transmisión en Facebook. Gracias como siempre por sus comentarios, por hacer sus consultas. Recuerde que puede hacerlo en nuestras dos páginas, en la página de Canal 10 Nicaragua y en la página de Noticiero Acción 10. Pregunta una amiga que nos está sintonizando: ¿por qué la radiculopatía los ortopedistas siempre la tratan como lumbalgia? Es que todo lo que tiene que ver con dolor en la parte baja de la espalda se llama lumbalgia. Ya la radiculopatía es un pinzamiento en los nervios, en uno de los nervios que va a los pies. Por lo general, el nervio que se ve afectado con la radiculopatía en la parte lumbar es el nervio ciático. Entonces, esto lo puede ocasionar una hernia o incluso un desgaste, una escoliosis puede llegarnos a desarrollar la radiculopatía. Todo lo que tiene que ver con dolor en la parte baja de la espalda se conoce como lumbalgia. Ese es el término médico. Dolor en la parte baja de la espalda es lumbalgia. Ok, más comentarios, doctor. Hola, buen día. Mi consulta es: a mí me duele la parte de la espalda baja hasta el cuello. Tengo 37 años. Es una dama. Hay que ver de qué trabaja la paciente, hay que ver el peso que puede tener, el tamaño. Estos problemas lo desarrollan bastante los pacientes con bastante altura, que son demasiado altos, y tienden a desarrollar un desvío también, unas malas posturas, los hombros hacia adelante, y encorvan la columna.
esto la compromete totalmente y puede llegar a desarrollar estos tipos de dolores. Ok, otro comentario, doctor, a mí me duele la espalda y también se me irradia a la pierna, ¿esto qué puede ser? Esto es un caso típico de radiculopatía, es lo que estábamos hablando, posiblemente sea el nervio ciático que esté siendo comprimido. Hay que ver qué es lo que lo está comprimiendo, si es un desgaste, si es un desvío, si es una hernia. Muchas veces hay ciáticas falsas también que vienen meramente desde el músculo piramidal y no tienen nada que ver con la columna. Entonces tenemos que ver qué es lo que está ocasionando este problema. Doctor, ¿los pacientes con diabetes pueden sufrir muy continuamente de lumbalgia? Sí, recordemos que los pacientes con diabetes mal controlada pueden llegar a ocasionar incluso daños nerviosos. Aquí donde entra la neuropatía diabética, que es un problema en los nervios, principalmente en los piecitos, en los pies. Entonces, sí puede llegar a ocasionarnos dolor, sí puede llegar a ocasionar, pero con un paciente mal controlado. No obstante, hay que ver las posturas que el paciente está teniendo para inflamar. Muchas veces no es meramente la columna que nos está ocasionando la lumbalgia, sino que es los músculos. Los músculos que están a la par de la columna se contraen y comienzan a desarrollar estos tipos de dolores. Incluso hay infecciones renales que causan dolor en la parte baja de la espalda. Entonces hay que ver meramente si es muscular, si es óseo, si es alguna infección o algún problema renal que el paciente está teniendo. Ya nos va a hablar del diagnóstico diferencial en cuanto a este problema de lumbalgia, pero nos preguntan también por acá en nuestra transmisión en Facebook, dice una paciente de 35 años que cuando se pone de pie le duele bastante el hueso de la cadera izquierda y cada vez que ocurre eso, cada vez que se pone de pie siente ese dolor, un dolor que le inhabilita de caminar. Una vez que está de pie y pasan 10 a 15 segundos, puede incorporarse a caminar. ¿A qué se debe? Hay que hacer exámenes complementarios. Puede ser un desgaste que tiene en la parte de la cadera, en la parte de la pelvis, o muchas veces recordemos de que las deficiencias óseas vienen o se abarcan bastante en la zona de la cadera. Entonces hay que hacer exámenes, una densitometría ósea para ver la cantidad de calcio que hay y a ver si no hay osteopenia. Hoy día las mujeres son más propensas a desarrollar osteopenia, que un déficit de calcio en los huesos. Es un paso antes para desarrollar osteoporosis, pero esto tiene cura. Esto con calcio y otros medicamentos puede llegar a mejorar. Aunque sea una paciente joven puede tener, o relativamente joven puede tener este problema en el hueso. Aunque sea una paciente joven puede llegar a desarrollar osteopenia. De hecho, desde edad muy joven, desde los 17, 20 años, pueden llegar a desarrollar esta deficiencia de minerales. Entonces hay que hacer exámenes de descarte para descartar estos tipos de enfermedades y ver si no es un desgaste también, porque aunque sea una paciente joven, no la exenta de desarrollar también una artrosis en la cadera. Ok. ¿Con qué se controla el dolor producto de lumbalgia? El médico solo me dijo reposar, pero no mejoro, ya llevo 3 días. Buenos días, mucho gusto de verlos. Gracias, Vanessa, como siempre. Un abrazo para vos. Y nos pregunta, una consulta, doctor, ¿una lumbalgia puede ser provocada por la inyección de raquidia en la operación? Una amiga está padeciendo el problema en la columna, ella tiene 40 años de edad, ella tuvo su primer bebé a los 14 y sus 3 embarazos fueron cesárea. Ella cree que le está afectando mucho el dolor en la columna y que es producto de los partos a través de cesárea, de la raquidia específicamente. ¿Realmente puede ocasionar lumbalgia esto, doctor? Hay que ver si ya con 40 años, recordemos que después de los 25 años comenzamos a desgastarnos, las articulaciones comienzan a desgastarse y por ende los protectores óseos también. Entonces hay que ver si no es un desgaste que la paciente está teniendo. Muchas veces los pacientes desarrollan un desvío en la columna, pero no se dan cuenta hasta que están en la edad adulta. Entonces hay que ver si no hay un problema óseo, si no es una malformación o si meramente fue debido a la raquidia. Esto es muy sencillo de tratar, las lumbalgias son fáciles de curar, por lo general se curan con el reposo. No obstante, cuando este dolor, era lo que estábamos hablando al inicio, no mejora, llevan una semana, 15 días, un mes y este dolor, si no es con analgésico, no mejora, y cuando pasa el efecto del analgésico, esto vuelve a intensificar, hay que hacer exámenes a fondo porque hay un problema en la columna, hay algo un poquito más grave que está afectando la columna. ¿Qué exámenes serían, doctor? Se puede realizar una radiografía
Si en todo caso el miembro inferior está afectado, se pueden enviar electromiografía para ver los impulsos nerviosos que están teniendo, los nervios que van hacia los pies, a ver si están trabajando de forma correcta. O puede también hacerse una resonancia magnética para ver si es una hernia, para ver más a fondo. Estos son estudios a fondo para ver el problema que está presentando la columna vertebral. Hay pacientes de que llegan a edad de 40 años y no se dan cuenta hasta esa edad que era que tenían 6 vértebras. Por lo general la lumbar se caracteriza por ser 5 vértebras, y hay pacientes que hasta con la edad adulta, el sobrepeso, el sedentarismo, comienza un dolor bastante fuerte en la parte baja de la espalda, se hacen exámenes y hasta los 40, 50 años se dan cuenta que es que han pasado toda su vida con 6 vértebras. Entonces, muchas veces son enfermedades congénitas que ocasionan estos dolores, y no es hasta la edad adulta que nos damos cuenta, porque ya con la edad pues nos vamos desgastando un poco. Voy a unir dos consultas que hacen los amigos que nos ven a través de Facebook. La primera es: mi esposo operado desde hace 6 años de una hernia y ahora resulta que tiene otra justo arriba del lugar de la operación. Otra consulta relacionada: doctor, si operan a una persona de una hernia en la parte lumbar, ¿qué secuelas puede dejar en la columna? ¿Cuáles son las recomendaciones? Sí, por lo general, sí, la primera recomendación es bajar de peso. Recordemos de que la columna es nuestro amortiguador. Cuando subimos de peso o hacemos demasiado ejercicio no controlado, podemos llegar a dañarla. Es bastante delicada y por ende las enfermedades que conlleva son bastante delicadas también. Sí puede llegar a incluso el mismo lugar donde está herniado puede volver a desarrollar hernia si el paciente no se cuida. Cuando los pacientes se diagnostican con el abombamiento en una de las vértebras, ese momento en el que hay que cuidarse. Si está en sobrepeso hay que bajar, y por ende, para evitar, muchos de los pacientes tienen miedo a la cirugía, ya sea porque tienen miedo a quedar inválidos, ya sea porque el dolor muchas veces posterior a la cirugía es demasiado fuerte, quedan peor de cómo estaban, la movilidad no es la misma, la parte motora no es la misma. La flexibilidad que los pacientes tenían antes de la cirugía no es la misma, y muchas veces las inflamaciones y los dolores no es lo mismo. Entonces ya eso hay que analizarlo bastante, los cirujanos tienen que analizar bastante para ver y conllevar a la cirugía. No todos los pacientes quedan bien, hay pacientes que quedan relativamente bien, se reincorporan perfectamente posterior a la cirugía y su fisiatría a sus actividades diarias, pero hay pacientes que quedan peor. Hablemos del tratamiento, doctor. En Clínica de Medicina Oriental Altamira, por lo general los dolores lumbares se tratan con acupuntura. Si el paciente es joven y hay exámenes, se mandan exámenes, se puede tratar con quiropraxia. Hay pacientes que con un ajuste vertebral ellos llegan a mejorar. Ellos mejoran en la primera sesión, incluso refieren que se sienten más livianos. Entonces hay que ver, hay que hacer exámenes físicos y una debida historia clínica para posteriormente realizar quiropraxia. Los pacientes herniados que están jóvenes, la quiropraxia les cae bastante bien. También se pueden realizar masajes o algún tipo de ventosa cuando hay contracturas musculares en la parte baja de la espalda. Por lo general en la primera sesión el dolor disminuye al 80% o disminuye totalmente si no hay una enfermedad que está agravando. Pero ya cuando por lo menos hay radiculopatía o se está afectando el miembro inferior, sí, con 3 o 4 sesiones ya es cuando ellos comienzan a presentar la mejora y el síntoma va disminuyendo paulatinamente con las terapias. Bueno, en el caso de los pacientes diabéticos, doctor, realmente es de mucha ayuda el tipo de técnicas que usan ustedes como la acupuntura en los dolores lumbares. Sí, en los dolores lumbares, y también puede llegar a rehabilitar la energía vital del páncreas y así tener una mejor salud vital de la diabetes, en este caso, cuando los pacientes están mal controlados. Recordemos que la diabetes con dieta mejora, o sea, no se cura, pero sí los pacientes tienen una vida bastante saludable y bastante plena. El problema es que hacer dieta es bastante difícil incluso para estos pacientes, y si ya tienen síndromes metabólicos como hipertensión arterial, gota, el ácido úrico, los triglicéridos, entonces complica un poquito más, pero sí, los pacientes diabéticos mejoran y con dieta mejor todavía. Preguntan, doctor, si el uso de tacones en el caso de las damas predispone a padecer de lumbalgia. Predispone a padecer dolor en la parte baja de la espalda, pero también en la parte articular. Ya en este caso los pacientes lo conocen como ojos del pie. En los ojos del pie comienza un dolor y también el desgaste en la parte de las rodillas comienza a avanzar un poquito más.
Como estábamos diciendo, con la edad nos vamos desgastando, pero hay cosas que predisponen a desgastar con más facilidad o con más rapidez. Entonces sí, sufre la articulación del tobillo, articulación de la rodilla y por ende también la columna vertebral. En general, no solamente la parte lumbar, sino que en general. Yo tengo una amiga que está en el 8º mes de embarazo y siempre anda con tacones. Tiene que Siempre tener cuidado. es muy peligroso y además que pues tiene sus consecuencias, doctor. Una caída también, recordemos que con el embarazo también tenemos sobrepeso porque tenemos a alguien más dentro. Entonces si el sobrepeso, una caída, incluso puede llegar a ocasionar un desvío en la columna, estar usando con sobrepeso tacones. Imaginémonos entonces lo delicado que es. Doctor, su recomendación ya para cerrar. Siempre tratar de hacer ejercicio, tratar de cuidar el peso y la alimentación, que es lo que nos está llevando a desarrollar enfermedades a temprana edad. Tratemos de cuidar las alimentaciones, tratemos de ingerir menos alcohol y menos tabaco y tratar de hacer ejercicio, evitar la vida sedentaria, que esto es lo que nos está conllevando además enfermedades demasiado jóvenes. Los invitamos a que nos visiten en Clínica de Medicina Oriental Altamira. Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, 1 cuadra al sur, 4 cuadras arriba. Nos pueden escribir al WhatsApp 5711-8806. Un placer, como siempre, conversar con usted, doctor. Estuvo muy bueno el tema y gracias también a la participación de nuestra audiencia en redes sociales. Vamos a una pausa, regresamos en instantes con mucho más de Acción 10 en la mañana.